En medio de una reunión de abogados millonarios con contratos sobre la mesa y el futuro de una familia en juego, una niña de 6 años miró a la empleada de limpieza y dijo 3 palabras que paralizaron la sala entera: «Tú eres mi madre». Nadie respondió. Nadie pudo. Don Rodrigo, el abuelo que manejaba imperios antes del café de la mañana, se quedó inmóvil en la cabecera de la mesa. Los abogados desviaron la mirada y Nuria, la mujer que entró en esa casa para limpiar el suelo, cerró los ojos un segundo, no de sorpresa, sino de alguien que llevaba una verdad demasiado pesada demasiado tiempo, porque Vera no estaba equivocada y todos en esa sala lo sabían. Para entender cómo una empleada de limpieza se convirtió en el centro afectivo de una de las familias más poderosas de Madrid, y por qué una niña de 6 años dijo en voz alta lo que los adultos gastaron años y fortunas intentando esconder, hay que volver al principio. Nuria entró en ese chalet de La Moraleja con pasos medidos, uniforme impecable y un tipo de atención que ningún dinero compra. Sabía qué vaso pedía Vera cuando se despertaba asustada. Conocía el código de 3 golpecitos que Pablo usaba en el rodapié para decir, aquí sigo. Conocía el nombre del medicamento raro de la niña antes de que la enfermera terminara la frase. Don Rodrigo veía todo eso y sentía 2 cosas al mismo tiempo: alivio al ver a sus nietos por fin respirando y unos celos secos difíciles de admitir al entender que el centro afectivo de esa casa ya no pasaba por su apellido. Entonces decidió apartarla y fue ahí cuando descubrió el tamaño del error que estaba a punto de cometer. Porque Nuria no era solo la empleada a la que los niños amaban, era el secreto que toda la familia llevaba años pagando para enterrar. Suscríbete para no perderte lo que viene. La historia empieza ahora. Nuria llevaba 2 años allí y Rodrigo podía enumerar sus virtudes como enumera activos: puntualidad, discreción, rendimiento impecable. Pero había detalles que no encajaban en sus listas, la forma en que ella escuchaba a Vera sin corregirla. Cómo sostenía los enfados de Pablo sin sermones, dejándole espacio para bajar del miedo sin humillarlo. Una madrugada, al pasar junto a la cocina, Rodrigo la vio sentada en el suelo con los 2 niños, compartiendo un vaso de leche templada y un cuento inventado sobre una casa que aprendía a pedir perdón. No intervino, aunque aquella escena le dejó una incomodidad nueva, una ternura que no sabía dónde colocar. En su mundo, el afecto siempre había sido un protocolo: cumpleaños, regalos, colegios caros. Con Nuria, en cambio, todo ocurría en gestos pequeños, demasiado pequeños para salir en una foto, demasiado reales para ignorarlos mucho tiempo. La grieta se abrió en la sierra durante una excursión escolar que prometía ser un trámite más. Vera sufrió una crisis alérgica grave y cuando el colegio llamó, Sebastián estaba incomunicado entre vuelos y Beatriz no respondió a ninguna llamada. Rodrigo llegó tarde al Hospital Universitario La Paz. Nuria, no. Cuando él entró en admisión, la vio inclinada sobre el mostrador, la voz firme, pese al pánico, corrigiendo un dato del historial médico. Un grupo sanguíneo raro que, según creía Rodrigo, nadie fuera de la familia debía conocer con tanta precisión. Ella lo dijo de manera automática, como quien repite algo aprendido con dolor. Y esa naturalidad fue justo lo que lo inquietó. Vera salió de peligro, sí. Y Rodrigo sintió alivio al verla respirar sin esfuerzo, pero el alivio no vino solo. Trajo una pregunta incómoda que no consiguió apartar en toda la noche: ¿cómo sabía Nuria exactamente eso? Desde ese día, cada respuesta abrió una sospecha nueva. Héctor Leal, su abogado de confianza desde hacía décadas, empezó a hablarle en voz baja con ese tono técnico que convierte el miedo en estrategia. Le mostró una certificación antigua hallada en el armario de Nuria con otro apellido y una foto de ella embarazada a los 22 años. Sebastián, nervioso, insistió en que la empleada había mentido para entrar en la casa. Lo dijo deprisa, sin sostenerle la mirada, y Rodrigo lo notó. Mientras tanto, Beatriz volvió a desaparecer con la excusa de un retiro y Pablo empezó a repetir que su hermana lloraba por las noches llamando a 2 madres. Rodrigo intentó agarrarse al método, verificar referencias, pedir informes, ordenar hechos, pero cuanto más ordenaba, más desorden encontraba. La agencia confirmaba datos, el colegio informaba dibujos extraños y en medio quedaban 2 niños asustados y una mujer que seguía trabajando como si cada gesto pudiera ser el último. La decisión llegó vestida de prudencia y sonó a castigo. Rodrigo apartó a Nuria del contacto directo con Vera y Pablo hasta aclarar la situación. Lo dijo en su despacho, con la puerta cerrada y la voz firme, convencido de que protegía a su familia. Luego bajó al salón y vio el efecto real.
Vera dejó intacto el plato de merluza. Pablo se encerró en su cuarto con la consola apagada y el chalet más impecable de La Moraleja adquirió un ruido nuevo, el de una tristeza contenida. Esa noche Rodrigo pasó frente a la cocina y encontró una taza infantil aún caliente junto al fregadero, como una escena interrumpida. Nadie gritaba, nadie rompía nada, pero todo parecía más frágil. Sintió una punzada de culpa que intentó llamar cansancio. No funcionó. Por primera vez en muchos años, el control no le daba paz, solo le devolvía el eco de aquella pregunta susurrada detrás de una puerta. Al amanecer, Rodrigo reunió a Héctor y ordenó redactar el despido de Nuria. Lo hizo porque era lo más limpio sobre el papel, lo menos arriesgado para el apellido, lo que siempre había hecho cuando un problema amenazaba con hacerse público. Sin embargo, mientras firmaba los primeros documentos, escuchó a Vera en el pasillo preguntando si hoy tampoco podía darle el abrazo de antes, y notó cómo la mano le temblaba apenas un segundo. Nadie lo vio. Nadie salvo él. En ese instante entendió que no estaba administrando una crisis reputacional, sino rompiendo algo que no sabía reconstruir. Aún así, siguió adelante, porque detenerse exigía admitir demasiado. Y justo cuando creyó haber decidido, el timbre sonó. Nuria volvía con una caja cerrada contra el pecho y una calma que no parecía rendición. Que no se note, ¿vale? Si pregunta, dices que ha desayunado bien. La voz de Teresa, la cocinera, llegaba amortiguada por el extractor cuando Nuria cruzó el office con la bandeja de fruta cortada. Nadie levantó la mirada, nadie explicó de qué hablaban. En la casa de los Valcárcel casi todo se decía así, a media frase, con puertas entornadas, con silencios que hacían más ruido que un portazo. Nuria dejó los cuencos en la isla de mármol, revisó por tercera vez la lista del día y siguió andando. A las 7:15 subían persianas motorizadas. A las 7:20 entraba el jardinero. A las 7:30 sonaba la cafetera italiana de don Rodrigo, aunque él no estuviera en Madrid. El chalet respiraba precisión de hotel de lujo, pero a ella siempre le parecía un escenario esperando actores que nunca llegaban a tiempo. Y aún así, cada mañana empezaba igual. Si algo debía sostenerse, lo sostendría ella. Desde fuera, aquella casa en La Moraleja era una postal de revista. Setos geométricos, ventanales sin una huella, cuadros firmados, lámparas de diseño que valían más que el piso donde vivía la madre de Nuria en Jaén. Desde dentro era una coreografía exacta de órdenes cortas y pasos medidos. Nuria conocía el sonido de cada puerta y el peso de cada rutina. Sabía cuando el chofer encendía el motor, cuando la asistenta del primer turno dejaba de cantar porque alguien importante bajaba la escalera, cuando convenía apartar a los niños del recibidor para que no vieran una discusión con voz de terciopelo. Nadie se lo había pedido de forma explícita, pero si el desayuno salía a su hora, si los uniformes estaban planchados, si Vera no lloraba antes del coche y Pablo no explotaba por unos cordones, era porque ella había anticipado la tormenta 10 minutos antes. Invisible, sí, sustituible, decían, indispensable en la práctica. Vera la buscaba con la urgencia de quien busca aire, no para grandes escenas, sino para cosas pequeñas que en aquella casa parecían no caber. Que alguien le mirara cuando enseñaba un dibujo torcido. Que alguien le dijera te escucho sin mirar una pantalla. Que alguien esperara a que terminara una frase, aunque tardara. Pablo llegaba más duro, más alto de voz, con esa rabia torpe de los 8 años cuando nadie explica nada. Tiraba la mochila, decía que no tenía hambre y se encerraba en un mutismo que solo se aflojaba cuando Nuria le dejaba elegir entre dos opciones sencillas, sin sermones, sin victoria de adultos. Ella no los corregía de inmediato, primero los calmaba. Después, cuando el miedo bajaba, ponía límites. Era un método sin nombre y sin medallas, aprendido en casas ajenas y noches largas. En el comedor principal sobraban cubiertos de plata, en la cocina sobraba verdad cuando ellos entraban descalzos. Don Rodrigo aparecía con puntualidad impecable y afecto administrado. Nuria lo veía bajar con traje oscuro incluso los sábados, revisar titulares económicos mientras el café se enfriaba y preguntar por los niños como quien revisa indicadores, colegio, salud, actividades, todo en orden. Él pagaba los mejores colegios, los mejores médicos, las mejores oportunidades. Al oírlo, cualquiera habría jurado que aquello era cuidado. Pero Nuria observaba otra cosa, Vera esperando un roce que no llegaba, Pablo midiendo cada palabra para no molestar al abuelo.
Los dos tensos hasta que el ascensor se cerraba. Rodrigo no gritaba ni humillaba, simplemente convertía la ternura en agenda. A veces, sin embargo, ella le sorprendía detenido en el pasillo, mirando una foto familiar más tiempo del necesario, como si intentara recordar cuando habían empezado a hablarse por intermediarios. Esos segundos eran breves, casi clandestinos, y Nuria no sabía si sentir pena o cautela. Sebastián vivía con una maleta a medio cerrar y un teléfono siempre cargando. Entraba rápido, besaba en automático, prometía volver pronto y desaparecía entre vuelos, reuniones y excusas que sonaban iguales aunque cambiaran de país. Beatriz, impecable para los demás, flotaba por la casa con vestidos perfectos y manos inquietas. A veces sonreía con una dulzura sincera al peinar a Vera y a veces desaparecía horas enteras detrás de una puerta cerrada, volviendo con los ojos brillantes y la voz lenta. Nuria no hacía preguntas. Aprendió pronto que en esa familia cada pregunta abría una grieta. Se limitaba a recoger lo que quedaba suelto, un vaso de agua junto a un blister olvidado, una llamada del colegio que nadie atendía, un cumpleaños infantil organizado al milímetro donde faltaban justo las personas por las que se celebraba. La presión no estallaba en gritos, se asentaba como polvo fino sobre todo, y los niños, otra vez, eran los primeros en toser. De noche, cuando la casa bajaba el volumen y el personal terminaba turno, empezaba la parte que no figuraba en ningún contrato. Vera aparecía con el peluche apretado contra el pecho y una pregunta nueva, si su madre estaba triste por su culpa, si su padre se olvidaba de ella en los aviones, si querer mucho podía estropear las cosas. Pablo fingía no necesitar nada, pero se quedaba en la puerta escuchando. Nuria calentaba leche, se sentaba en el suelo de la cocina con ellos y les inventaba cuentos donde las casas aprendían a pedir perdón y los adultos decían la verdad aunque les diera miedo. No era magia, era rutina y aún así funcionaba. Ellos respiraban mejor, ella también, hasta que el reloj marcaba una hora imposible y había que volver a subirlos a sus camas antes de que alguien notara esa isla mínima de calma. Cada madrugada terminaba con el mismo pensamiento, mañana quizás será más fácil. Casi nunca lo era. Con el tiempo, Nuria empezó a moverse por la casa como quien camina sobre hielo fino, sin ruido, sin confiarse, atenta a cualquier crujido. Guardaba copias de horarios, teléfonos médicos, alergias y autorizaciones en una carpeta discreta, porque en aquella familia los imprevistos no avisaban y los responsables solían estar ausentes. Había detalles que se le quedaban clavados, sobre todo con Vera, una reacción cutánea antigua tras una merienda escolar, un informe de urgencias mal archivado, una cifra de laboratorio que nadie volvió a mencionar. No lo comentaba, solo memorizaba. En más de una ocasión se encontró corrigiendo en silencio datos que otros confundían, y cada acierto le daba tranquilidad y miedo al mismo tiempo, como si saber demasiado pudiera volverse en su contra. Cuando Héctor Leal pasaba por la casa con su maletín y su cortesía fría, Nuria sentía que el aire se estrechaba. Él la saludaba por su nombre, nunca por sus ojos. La víspera de la excursión a la sierra amaneció luminosa, limpia, casi feliz de escaparate. Hubo risas en la entrada porque Pablo no encontraba su gorra. Hubo fotos rápidas para el grupo del colegio y hubo promesas de «esta noche cenamos juntos» dichas con la ligereza de quien no piensa cumplirlas. Nuria revisó 2 veces la mochila de Vera, inhalador, antihistamínico, nota para el profesor, teléfono de contacto subrayado. La niña la abrazó antes de subir al coche, un abrazo breve y feroz de esos que parecen despedida aunque nadie quiera nombrarlo. Desde la escalinata, don Rodrigo observó la escena con esa expresión neutra que usaba para no delatar nada. Nuria bajó la mirada como le enseñaron de pequeña y siguió con el día. Camas hechas, llamadas, recados, platos, todo perfecto, todo en su sitio, todo sostenido por manos que casi nadie veía, mientras en el centro de esa perfección crecía una pregunta que todavía no tenía permiso para existir. No le digas a tu abuelo que he vuelto a mojar la cama. Y tampoco le digas por qué. Vera lo soltó con la cara hundida en la bata de Nuria en mitad del pasillo, mientras arriba sonaba una puerta y abajo arrancaba la cafetera. Nuria se agachó hasta quedar a su altura y no respondió enseguida. Primero le apartó un mechón pegado a la frente, le secó una lágrima con el pulgar y esperó a que la niña respirara sin hipar. Luego dijo solo, «No estás sola». Vera asintió, pero miró hacia la escalera como si esperara un castigo que no llegaba nunca en forma de grito, solo en forma de distancia. Nuria la llevó al baño, cambió la sábana sin ruido y abrió la ventana para que entrara aire frío. Mientras doblaba el pijama mojado,
Pensó que en aquella casa lo difícil no era limpiar manchas, sino esconder el miedo antes de que alguien lo llamara drama. El vínculo se hizo de rutinas pequeñas, casi invisibles y por eso mismo irrompibles. Cada mañana, Nuria le dejaba a Pablo 2 camisetas sobre la cama para que eligiera una y sintiera que mandaba en algo. Con Vera, convertía el peinado en juego, trenza rápida si había prisa, coleta alta si quería correr más fuerte. En el coche al colegio repasaban un código de emergencia, 3 golpecitos en la mochila si el día venía torcido, una palabra clave si necesitaban salir de clase por ansiedad. Nadie en la casa pidió ese sistema, pero funcionaba. Pablo dejó de morderse las uñas hasta sangrar. Vera empezó a levantar la mano en clase otra vez. Cuando regresaban, entraban por la cocina, aunque la merienda estuviera puesta en el comedor de diario, porque allí, entre platos y vapor, podían hablar sin decorar frases. Nuria no les prometía que todo iría bien, les enseñaba a aguantar lo que dolía sin romperse por dentro. Con Pablo el amor no era dulce, era paciente. Él llegaba del colegio con la mandíbula apretada y el mundo entero convertido en un enemigo. Tiraba la mochila, decía que odiaba matemáticas, fútbol y a los adultos que mienten sonriendo. Nuria no le discutía la rabia, le ponía un vaso de agua, contaba hasta 10 con él y esperaba el momento exacto en que sus hombros bajaban 1 centímetro. Entonces venían las preguntas de verdad: ¿mi padre sabe en qué curso estoy? ¿Mi madre se va por mi culpa? Nuria respondía sin inventar héroes: tu padre te quiere, pero llega tarde. Tu madre está mal y eso no es culpa tuya. Pablo la miraba como si intentara detectar una trampa y a veces remataba con un portazo. Pero volvía, siempre volvía. Volvía para hacer los deberes en la mesa de la cocina, para que ella le corrigiera dictados, para comprobar que al menos una voz de adulto no cambiaba según la hora. Con Vera, en cambio, todo pasaba por el cuerpo, se agarraba, se pegaba. Comprobaba con las manos que Nuria seguía allí. Cuando anochecía, la niña inventaba excusas para bajar otra vez: tengo sed, el peluche se cayó, creo que hay ruido en el armario. Nuria la sentaba en la encimera, le calentaba leche y le contaba historias donde las casas aprendían a pedir perdón y los padres dejaban el móvil para escuchar una frase entera. Vera siempre hacía la misma pregunta al final: si querer mucho podía hacer que alguien desapareciera. Nuria notaba esa punzada antigua en el pecho y elegía palabras breves para no romperse delante de ella: querer bien no aparta, acerca. A veces Pablo se quedaba en la puerta fingiendo que buscaba agua solo para escuchar. Esos minutos de cocina, de luz amarilla y sueño vencido, eran el único lugar donde los 2 niños dejaban de vigilarse la tristeza. La tensión empezó cuando el cariño dejó de ser discreto. Una tarde, don Rodrigo bajó antes de lo habitual y encontró a Vera dormida sobre el regazo de Nuria, con la mano aún cerrada alrededor del delantal, mientras Pablo apoyaba la cabeza en su hombro y fingía leer un cómic. Nadie había hecho nada impropio, pero la escena tenía una intimidad que no cabía en los protocolos de la casa. Nuria se incorporó despacio, como quien teme invadir un territorio ajeno, y pidió disculpas por haber ocupado el salón pequeño. Don Rodrigo dijo: sigan, con voz neutra, y se quedó unos segundos mirando a los niños que no se movieron hasta que él se fue. Después, en la cena, Vera habló de Nuria 3 veces y de su padre ninguna. Pablo corrigió un dato del colegio mirando a Nuria, no a su abuelo. Ella notó cómo Teresa evitaba cruzar miradas y cómo el silencio en la mesa se volvía más preciso, más medido, más peligroso. Sebastián apareció esa semana con regalos de aeropuerto y prisa en la piel. Besó a Vera en la frente, revolvió el pelo de Pablo, prometió un planazo el sábado y contestó 2 llamadas antes de acabar el zumo. Nuria observó cómo los niños sonreían por inercia y se desinflaban cuando él salía del comedor para hablar en voz baja junto al ventanal. Beatriz, impecable, pidió que nadie la molestara y subió con un vaso de agua y una caja de pastillas en la mano. En ese vacío, Nuria volvió a hacer puente: deberes, duchas, cenas, cuentos, alarmas nocturnas. No lo hacía para ocupar el lugar de nadie, se repetía, lo hacía porque el hueco ya existía y alguien tenía que sostenerlo. Pero los huecos sostenidos también generan deuda emocional y la deuda asusta a quienes viven de controlar todo. Esa noche, al dejar una bandeja en el despacho, oyó a Sebastián decir: se están enganchando demasiado. Y supo que hablaban de ella sin nombrarla. Los rumores no llegaron con un escándalo, sino con comentarios limpios, casi educados. Los niños solo comen si se los sirve Nuria, dijo Teresa.
En el colegio preguntan por la madre y Vera mira a la chica, añadió el chofer. Nadie acusaba, pero todos empezaban a registrar. Héctor Leal comenzó a pasar más a menudo por la casa. Saludaba con cortesía exacta, hacía preguntas que parecían administrativas y miraba demasiado tiempo los pasillos donde los niños esperaban a Nuria al volver del colegio. Ella aprendió a notar su presencia por cómo se enfriaba el ambiente, conversaciones que se cortaban, puertas que se cerraban un segundo antes, carpetas que desaparecían de las encimeras. Una tarde lo vio detenerse frente al corcho donde colgaban horarios y teléfonos de emergencia, leyó en silencio, sonrió apenas y siguió andando. Nuria no pudo explicar por qué, pero sintió que ese gesto mínimo tenía el filo de un aviso. La pista falsa quedó sembrada sin que nadie levantara la voz. La víspera de una salida escolar, Vera tuvo una reacción leve a un yogur y se le llenaron los brazos de ronchas. Nuria llamó al pediatra, siguió indicaciones y al preparar la nota para el colegio escribió de memoria la alergia exacta, la dosis y una observación sobre compatibilidad transfusional por su grupo raro, la misma que figuraba en un informe antiguo mal archivado en el despacho médico de la casa. Lo hizo por costumbre, por miedo a que un detalle se perdiera en una urgencia. Pero justo en ese momento entró Héctor, vio la hoja a medias y se quedó quieto medio segundo más de lo natural. No preguntó nada, solo dijo, eficiente, como siempre, y salió con la nota clavada en la mirada. Nuria guardó el bolígrafo notando un escalofrío seco. Había acertado en proteger a Vera y aún así tenía la sensación de haber dejado una puerta abierta a la interpretación más dañina. Al final de esa semana, el vínculo ya no podía esconderse dentro de la cocina. En la función del colegio, cuando pidieron que los niños bajaran del escenario para buscar a su familia, Vera corrió hacia Nuria por reflejo y se frenó en seco al ver a su abuelo de pie junto a la fila de padres. Pablo bajó más despacio, se colocó entre ambas y agarró una mano de cada una, como si intentara evitar una caída que nadie más veía. Don Rodrigo no hizo un gesto brusco, solo observó serio mientras los flashes de otros móviles convertían la escena en una foto confusa. De regreso a La Moraleja, nadie habló en el coche. Nuria miró por la ventanilla con Vera dormida sobre su brazo y Pablo fingiendo jugar, y entendió que el cariño que había salvado tantas noches estaba empezando a parecer, para ojos ajenos, una amenaza. La pregunta ya no era si los niños la necesitaban, la pregunta era quién iba a permitírselo. No conviene esperar más, don Rodrigo. Cuanto más tarde, más difícil será sacarla sin ruido. Héctor lo dijo sin sentarse, con la carpeta cerrada y dos dedos sobre el lomo, como si el papel ya hubiera decidido por todos. Rodrigo no respondió enseguida. Desde su despacho veía el jardín perfecto, los setos en línea, la fuente sin una hoja, y aún así escuchaba arriba el golpe seco de una puerta infantil que no encajaba con esa calma. Héctor siguió hablando de protocolos, de medidas cautelares, de blindaje reputacional, pero cada frase le sonó a una operación financiera aplicada a una niña de 6 años. Cuando firmó la autorización para limitar aún más el contacto de Nuria con los niños, la tinta salió limpia y recta, la mano no. En su cabeza, la pregunta de Vera volvió sin pedir permiso, si él se enteraba, ella dejaría de verla. Firmar no le devolvió control, solo le dio un plazo. Ese mismo día impuso nuevas normas con voz firme, como siempre había cerrado crisis, Nuria solo en tareas logísticas, nada de noches, nada de rutinas de dormitorio, nada de traslados escolares sin supervisión. Lo dijo delante de Teresa y del chofer sin elevar el tono, y la casa obedeció al instante. Pero al anochecer comprobó el precio real. Vera dejó el puré intacto y pidió irse sin protestar, demasiado rápido para ser normal. Pablo, que solía pelear por cualquier límite, no discutió ni una vez. Subió a su cuarto con la consola apagada y la puerta entornada, una rendición que a Rodrigo le inquietó más que cualquier rabieta. Al pasar por el pasillo, oyó a Vera toser entre sollozos cortados y se quedó quieto, esperando que alguien la calmara. Nadie entró. Durante años creyó que el silencio significaba orden. Esa noche empezó a sonarle a abandono vestido de disciplina. Héctor apretó el cerco con eficacia de quirófano, cambió turnos, pidió inventario de llaves, revisó archivos de personal y ordenó que toda comunicación con Nuria pasara por escrito. En el papel parecía prudencia, en la práctica, Rodrigo vio cómo la convertían en una sombra dentro de la casa que ella misma había sostenido. La cruzó en el lavadero con una caja de uniformes entre los brazos y una marca roja en la muñeca. Quizá del peso, quizá de apretar demasiado.
Ella bajó la mirada como siempre y siguió de largo sin pedir nada. En la cocina, Vera se soltó de Teresa al verla pasar y dio 2 pasos hacia ella por puro reflejo. Teresa la frenó con suavidad y una sonrisa forzada. Rodrigo notó ese tirón mínimo como si alguien hubiera tocado un cable pelado. Héctor, a su lado, murmuró que los niños se adaptan rápido. Rodrigo asintió, no porque lo creyera, sino porque admitir lo contrario lo obligaba a corregirlo todo. Buscó apoyo en Sebastián y encontró prisa. Lo citó en el comedor pequeño, sin teléfono sobre la mesa, y le preguntó por fechas, médicos, detalles del parto de Vera que un padre no debería dudar. Sebastián contestó bien al principio, luego empezó a fallar en cosas simples, un mes, un hospital, un nombre propio. No tartamudeó, pero evitó sus ojos justo cuando Rodrigo mencionó el grupo sanguíneo y la nota corregida en urgencias. Ese desvío mínimo le pesó más que un grito. Quiso empujar, exigir la verdad completa, pero el orgullo le cerró la garganta. Si su hijo había mentido durante años, él no solo no lo vio, lo financió. Cortó la conversación con una frase neutra y se levantó antes de perder el gesto de mando. Desde la puerta oyó a Sebastián suspirar largo, como quien se libra de una pregunta peor. Rodrigo bajó al despacho convencido de que mandaba. Por dentro, ya solo,